Son muchos los proyectos que se han desarrollado en las últimas décadas en Silicon Valley, meca del emprendedor tecnológico. El Valle de Silicio, principal material con el que se producen componentes informáticos, comenzó a popularizarse en los años 50, cuando una incipiente compañía llamada Hewlett-Packard se ubicó en una amplia zona cerca de la Universidad de Stanford, en California. Quizá haya muchos mitos sobre el emprendedor tecnológico, algunos anclados todavía en los años 80 y 90, pero las cosas están cambiando. Está claro que uno de los caballos de batalla con los que todo emprendedor debe lidiar es la financiación. Por lo general nos encontramos ante apuestas arriesgadas, para lo cual se necesita correr ciertos riesgos, tanto para el equipo que desarrolla una idea como para los promotores y gestores que invierten dinero en ella. A la hora de buscar financiación existen varias vías. El capital riesgo, tan de moda en el mercado norteamericano, es una de ellas. En España hay cada vez más empresas de inversión a las que podemos presentar nuestros proyectos. Otra opción es el préstamo participativo, una fórmula compleja que ya están poniendo en marcha las principales empresas bancarias en nuestro país. Pero cada vez nacen nuevos modelos de apoyo a los emprendedores. Proyectos como Guaira, apadrinado por Telefónica, el vivero de formación Youth de la Fundación Banesto o el concurso Open Talent del BBVA son un buen ejemplo de apoyo al emprendedor, no solo como una fuente de financiación. Hoy trataremos de aportar ideas y ver ejemplos de cómo los emprendedores consiguen llevar a buen puerto las innumerables ideas que podemos encontrar en el mundo de las nuevas tecnologías. Hola, llevamos 6 capítulos de Digital Business. Hemos hablado de redes sociales, de aplicaciones móviles, de e-commerce, de cloud computing o de la ciudad inteligente. Hoy hablamos de emprendimiento. Realmente el emprendimiento y el negocio digital van de la mano. De verdad que nunca ha habido una oportunidad tan grande para emprender. Una oportunidad que además viene de la mano de una necesidad. Hoy en día o pensamos en buscarnos nuestro propio empleo o difícilmente encontraremos el trabajo de nuestros sueños. Bueno, ya hemos situado un poco todo el tema de los emprendedores, pero queremos hablar con los emprendedores en sí mismos y con quien les manda, por ejemplo, a Estados Unidos. Por eso se ha venido hasta la redacción José Luis Moreno de Step One, que nos va a contar un poco, José Luis, muy buenas, en qué consiste el trabajo que hacéis vosotros con los emprendedores, cómo os los lleváis a Estados Unidos, los traéis para acá. Cuéntame un poco qué es lo que hacéis. Bueno, pues lo primero quizás decir cuáles son las principales diferencias entre el ecosistema de Silicon Valley y España, ¿no? Sí, porque es como la meca del emprendedor, Efectivamente, ¿no? lo es. Entonces, primero, la universidad. El papel de la universidad allí es mucho más activo que el que hay en España. Esto también hay que cambiarlo aquí. Segundo, las cargas administrativas. Allí hay muy poquitas cargas administrativas. Tercero, el Venture Capital, capital riesgo, invierte en muchos proyectos. Aquí está sin desarrollar. Y lo más importante, en Silicon Valley no hay miedo al fracaso. Aquí sí lo tenemos. Entonces, es muy importante pensar que una persona con talento en España, una vez que tú le trasladas a Silicon Valley, vas a sacar el máximo de su partido. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente con tres modalidades de servicio. Primero, les llevamos en un viaje que se llama exploratorio, que dura una semana, donde tienen eventos de networking para trabajar con diferentes personas que luego van a ser o inversores o socios o clientes. Por otro lado, van a conocer las incubadoras. Nosotros tenemos una aceleradora que se llama el Spain Tech Center, que junto con el ICEX, la Fundación Banesto y Red.es ayudamos a acelerar los proyectos de los españoles. Y en tercer lugar, un programa que tenemos que se llama Jóvenes con Futuro, que lo que hacemos es que jóvenes españoles que han terminado la carrera de informática hagan prácticas en empresas, en startups de Silicon Valley. De tal forma que tenemos una especie de ecosistema español dentro del ecosistema de Silicon Valley. Lo que da mucho más valor a la gente que va por allí. Vamos a hacer una cosa, todavía seguimos con José Luis por aquí, pero ya me está esperando por videollamada y lo tengo por aquí con tráfico porque está en la calle uno de esos españoles que está trabajando en Silicon Valley y que se llama Koldo García. Koldo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien. ¿Vosotros? Pues aquí hablando de emprendedores, que es lo que hablamos esta semana. Cuéntame un poco cuál es tu caso. Vuestra empresa se llama The Mad Video y cómo surgió todo un poco el evento y cómo estás viajando semana sí y semana también allí a San Francisco, a Silicon Valley. Sí, bueno, pues en nuestro caso tenemos una empresa matriz en España, en Madrid, que se llama MadPixel, en la que hemos hecho pues varios proyectos en el área tecnológica pues de cierta reputación, y hace unos años nos animamos a crear producto y con uno de los productos, que es el vídeo interactivo,
una solución que te permite rastrear y hacer clic sobre los objetos que ves en un vídeo para obtener más información sobre ellos, pues decidimos sacarlo fuera. Es decir, veíamos que para que el proyecto tuviera vida propia, pues necesitábamos inversión y que tuviera vida propia. Y entonces cogimos y montamos una spin-off. Y al montar la spin-off de la compañía, realmente viendo cuál era el mercado al que nos queríamos dirigir y dónde podíamos conseguir una financiación acorde un poco con nuestros objetivos, pues directamente nos atrevimos con el reto americano. Hicimos un par de viajes de prospección de los que comentaba hace un momento José Luis, y cuando vimos que la acogida al producto era lo suficientemente buena, que teníamos posibilidades, pues ahí que nos lanzamos y en esas estamos. Y hemos constituido... Sí, perdona. No, digo porque vosotros habéis utilizado los medios que os ha puesto José Luis con The Step One para viajar allí, ¿no? ¿Puede ser un claro ejemplo de cómo funcionar un emprendedor? Sí, que nosotros hemos usado, digamos, las herramientas que han puesto a nuestra disposición, las que comentaba José Luis, desde el primer momento. Es decir, desde los viajes de prospección para analizar un poco cómo era el mercado allí y cómo era la situación, hasta el uso de la incubadora e incluso el aprovechar inversión, etcétera. Con lo que sí, hemos aprovechado al 100% la oferta de servicios. Esto, José Luis, el ejemplo de Coldo es, imagino, uno de los muchos, ¿no?, que están trabajando con vosotros. Coldo es uno de los mejores ejemplos que tenemos de personas y empresas con talento en España, que una vez que las trasladas al entorno de Silicon Valley, su valor se potencia por 100 o por 1000, tienen una mayor capacidad de acceso a ese mercado de capitales del Venture Capital y de los Business Angels, y también el talento para hacer de alguna forma mucho más negocio y trabajar mucho más en este campo de las nuevas tecnologías. Antes te lo he preguntado a ti, se lo pregunto también a Coldo, ¿cómo es la vida en Silicon Valley? Sobre todo en el cambio de idea, de mentalidad que tenemos aquí en España. ¿Cómo es el trabajo para un la verdad es emprendedor que tecnológico? el cambio es notable. Por un lado, te das cuenta de eso, que estás en un ecosistema diseñado para emprender al 100%. Desde que cuentas con eventos de alto nivel prácticamente todos los días de la semana, hasta factores como los que comentaba José Luis, ¿no?, de la cercanía de la Universidad de Stanford y un poco la cultura de aprendizaje que han sido capaces de crear alrededor de la universidad. Es interesantísimo. Por otro lado, el impacto es notable porque las cosas son distintas. Es decir, que nosotros vemos a los estadounidenses como occidentales y bueno, pues es una cultura relativamente cercana a la mía y no, hay cosas que culturalmente son muy distintas, no solamente en el día a día, sino en la manera de hacer negocios, ¿no? Es notable pues su eficacia y su inmediatez a la hora pues desde plantear una reunión hasta cualquier aspecto de los que pueda suponer el hacer un negocio, ¿no? Es decir, hay cosas a las que te tienes que acostumbrar y que son distintas, ¿no? Pero bueno, muy atractivo en general. Bueno, pues Coldo, muchísimas gracias. La conexión a veces es un poco regular, cosas del 3G y de estar tan lejos, pero que os vaya muy bien por Estados Unidos con vuestros proyectos y que no te fastidie mucho el jet lag de tanto ir y venir de Estados Unidos a España. Nada, melatonina es la clave para el jet lag. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Venga, Coldo. gracias, hasta luego. Bueno, es un ejemplo, José Luis, imagino, de los muchos que me has contado. ¿Cómo ves un poco, ya para terminar, los proyectos que como el vuestro, aunque hay muchos más, está haciendo para los españoles? ¿Es más fácil ahora que un español se traslade allí para proyectarse profesionalmente dentro del mundo de la tecnología? Claramente sí, es decir, el ecosistema que hay en Silicon Valley te permite que con una buena idea y con ganas de trabajar en un mercado tan grande y no fraccionado como el americano puedas tener muchos clientes y puedas hacer mucho negocio. De eso tenemos que aprender. Pues seguiremos buscando más ejemplos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, hasta luego. Una de las maneras que más se han puesto de moda a la hora de que un emprendedor pueda contar su idea es el llamado elevator pitch. ¿En qué consiste todo esto? Bien, que un emprendedor nos cuente su idea en apenas un minuto. Y lo del elevator es porque se puede hacer directamente en un ascensor. Así que nosotros estamos aquí en el ESIC y vamos directamente a hablar con Ignacio, que es uno de los emprendedores y estudiantes del máster del ESIC, que nos va a contar su idea. Pero, como hemos dicho, lo vamos a hacer aquí, en un ascensor. Así que es bien fácil. Vamos a llamar
Y bueno, Nacho, nos tienes que contar tu proyecto en apenas un minuto. Vamos a estar un poco apretados en el ascensor, pero no pasa intentaremos nada. hacer, ¿no? Bueno, pues en cuanto baje el ascensor y esté por aquí, No vamos le para ahí. ponemos. Bueno, pues aquí tenemos el ascensor, vamos para ahí. Muy bien. Bueno, Ignacio, estamos en el ascensor, tienes un minuto aunque estemos apretados para contarme el proyecto, así que adelante. Muy bien, Quique. Imagínate que hubieras encontrado un modelo de negocio único y diferencial en un sector que en España genera más de 1 millón de transacciones al año y que en 2010 invirtió más de 540 millones de euros en publicidad. Nosotros lo hemos hecho, pruébalo antes de comprar.com. Es un site donde se podrá concretar de manera rápida y sencilla la prueba de todos los vehículos nuevos y seminuevos disponibles. Pruébalo antes de comprar ofrece una propuesta de valor diferenciada, primero para marcas y concesionarios, ofreciendo una respuesta directa, datos de clientes interesados en probar y comprar coches, y por otro lado los consumidores ofreciéndoles una herramienta que de una manera sencilla podrán probar en el momento y lugar deseados el coche o moto de sus sueños. Para ello contamos con un grupo de 5 personas que acumulan más de 30 años de experiencia en multinacionales y sectores online, en la última tecnología para web y aplicaciones móviles, y un plan de marketing que no solo se dirige a medios tradicionales, sino a medios online y redes sociales. Además, pruébalo antes de comprar.com es fácilmente escalable a otros servicios y productos, no solo en España, sino a nivel mundial. Bueno, pues hasta aquí. Abrimos el ascensor y salimos. A ver cuánto tiempo hemos hecho. Así que vamos para afuera. Venga. Bueno, pues esto es un elevator pitch, así que una nueva manera de poder comentarnos nuestros proyectos. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ver si todo esto se pone de moda y tenemos conversaciones de ascensor para enseñar las cosas que podemos ofrecer. Desde luego. Hasta luego. Muchas gracias por tu tiempo. Uno de los sectores en los que más emprendimiento encontramos en nuestro país es en el mundo de los videojuegos. Ya hubo una edad de oro en España en el videojuego y ahora también, aunque son muchos los estudios independientes que están consiguiendo sacar sus propuestas adelante, hay algunos que están trabajando al amparo de una gran compañía. Somos los únicos que apoyamos hace 5 años el desarrollo local de contenidos y poco a poco empezamos a lanzar los juegos en España, luego en España y Portugal, Italia. Este año lideramos toda la estrategia de software infantil de PlayStation en Europa y también lo lanzamos los juegos en Estados Unidos, alguno de ellos. Analizamos la situación en el mercado y luego elegimos a los mejores partners. En este caso, pues bueno, con los mejores estudios de desarrollo nacionales. Sobre todo es un tema de talento. Ellos tienen el talento, nosotros tenemos los recursos y sobre todo asumimos ese riesgo de poder apostar por esos proyectos y ponemos todo en marcha para sacarlos adelante. Ahora mismo la situación nos ha costado mucho trabajo, pero al fin y al cabo yo creo que lo hemos conseguido y estamos ahora mismo en la punta de desarrollo local de contenidos para PlayStation. Y como ejemplo tenemos a los chicos de Virtual Toys. Ya han sacado un montón de juegos al mercado y ahora al amparo de Sony están preparando la nueva entrega de Cars 2 para portátiles. Bueno, Fanny, coméntame un poco cómo es el proceso de un emprendedor que se mete en el mundo de los videojuegos en España, porque ya hubo una época dorada. ¿En dónde se podría decir que estábamos ahora? Bueno, ahí hay para todos los gustos, todas las opiniones, ¿no? Efectivamente hubo una época en la que España era un polo importante de desarrollo de videojuegos. Estamos hablando de la época de Spectrum y aquellos años. Y luego, pues, por distintos motivos, yo creo que el básico es porque en España nunca se ha entendido que la industria del videojuego es una industria seria y una actividad seria, y tampoco se ha entendido que hace falta invertir para luego poder recoger y entender que es un sector que era y sigue siendo muy rentable. Pues eso hizo que no hubiera editores y por lo tanto, a medida que los desarrollos iban siendo más complejos porque las plataformas iban creciendo en capacidad y en complejidad, pues yo creo que se quedó sin financiación, sin apoyo, y hizo que desapareciera quizá o que desapareciéramos de estar en la cúspide en aquel momento del desarrollo de videojuegos, ¿no? ¿Y cómo ha hecho Virtual Toys para empezar a estar ahí ahora, en la actualidad? Nosotros empezamos un poco más tarde de aquella época
Y bueno, empezamos muy jóvenes, ¿no? Entonces empezamos con ilusión, nosotros nos gustaban mucho los videojuegos, Jesús y yo, que es mi socio y fundador y amigo desde chiquititos. Y bueno, pues traíamos un grupo de música y yo me gusta mucho la música y él es formación informática y venga Fanny, vamos a hacer videojuegos, que es lo que nos gusta, ¿no? Yo programo y tú compones. Pues venga Jesús, adelante. Entonces enseguida sí que montamos la empresa porque sí que entendíamos las necesidades de lo que supone hacer un videojuego, sí que lo conocíamos. Y montamos la empresa para darle seriedad, si quieres decirlo de alguna manera, y para poder acoger financiación para nuestros proyectos. Pero básicamente empezamos con ganas de hacer videojuegos, que era lo que nos gustaba en aquel entonces, ¿no? Y ahora digamos que tenéis, entre comillas, un padrino, bueno, gente para que trabajéis que es una gran multinacional. ¿Cómo es ese proceso? ¿Os da más facilidades? ¿Algo quizá de mayor estabilidad por afrontar a lo mejor proyectos más grandes? ¿Cómo es esa relación? Hombre, trabajar con un editor y en este caso trabajar con Sony, que es uno de los más importantes y además propietario de su propia tecnología y de sus propias plataformas, sus propias consolas, pues te da tranquilidad en ese sentido, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? En nuestro caso nuestra experiencia ha sido muy positiva. Y también la iniciativa de Sony de promover el desarrollo local en España pues es fundamental. Antes te decía respecto a la edad de oro del videojuego español que faltaban o que ha faltado tradicionalmente en España la figura del editor, del publisher, como decimos nosotros en el sector de los videojuegos. Gente que apueste por el desarrollo, porque en España hay talento, pero lo que no ha habido alguien que realmente apostara, o sea, no ha habido el canal para vehiculizar ese talento, ¿no? Entonces, en este caso, por la iniciativa de Sony, eso ha sido fundamental. Llevan ya varios años, van a más, cada vez más títulos, cada vez con mayor cobertura. Ahora nuestros títulos salen en Europa y Estados Unidos, y la verdad es que estamos encantados. Sí, y que se vaya a lo mejor notando más y que se publique más, a lo mejor más allá de nuestras fronteras. Estáis con Cars 2, que aparte de estar con Sony, que lo va a sacar para la PSP, también implica estar con Pixar, otra gran compañía, otro caballo de batalla con el que lidiar, pero también, claro, es una promoción muy grande, porque si no me equivoco creo que Cars es la franquicia que más vende en merchandising y productos asociados, ¿no? En los chavales, por juntar coches y películas de dibujos es una fórmula de éxito, ¿no? Efectivamente, la Cars es la franquicia que más ha vendido y que más vende y que más cuya notoriedad se ha mantenido en el tiempo. Yo siempre lo decía, tú ibas a un grandes almacenes, a la sección de niños de mochilas, se veía la mochila de la licencia de turno y la mochila de Cars, los lápices de la licencia de aquel momento y los lápices de Cars. Todo así, ha sido sorprendente, ¿no? Luego además, no solo es que sea videojuegos y coches, es que además en Cars han sabido conjugar muy bien un personaje vivo y con un coche, ¿no? Con un vehículo, y realmente al final tú ves a Rayo McQueen y no ves un coche, ves una persona, ves un personaje con su personalidad y con sus problemas y sus alegrías. Y eso es lo que imagino que tendréis que intentar plasmar lo más fiel posible en el juego, ¿no? Claro, esa es cuando nosotros nos plantean hacer un juego de Cars, inmediatamente reparamos en ello, en que no tiene que ser un juego de conducción al uso, sino un juego que le transmita al jugador el mundo de Cars y que se pueda meter dentro de ese universo, dentro de la vida de Cars, que son las carreras porque es un coche, pero es un personaje, ¿no? Y que también pues perciba sus emociones, que puedas ver la cara. Y luego también es un juego dirigido al público infantil, con lo cual también los juegos de conducción estrictos, de pura, nos parecen juegos un poco difíciles, un poco frustrantes, ¿no? Que tienes que ser muy habilidoso y practicar mucho y tal. Y aquí lo que buscamos es que empieces a jugar y enseguida te metas en el mundo de Rayo McQueen, de Cars, y te olvides un poco de la conducción y estés más en eso, en interactuar con otros coches, en los obstáculos, en coger los objetos que te encuentres en el circuito. Bueno, pues Fanny, muchísimas gracias y nos quedamos un rato jugando ya que estamos aquí. Pues nada, lo tienes. Venga.
Momento de consultorio en Digital Business. José Manuel, ¿cómo estás? Hola, Quique, ¿cómo Está andas? claro dónde estamos, ¿no? Estamos en la casa. Como si fuéramos famosos, con protocolo y todo. Oye, por cierto, hoy me he traído yo la agenda esta, como la que tienes tú, pero hoy me la traigo yo. ¿De dónde te la han dado de esa? Ah, cositas, dicho, mira como la de José Manuel, me gusta. Bueno, vamos con las preguntas. Sobre el tema de emprendedores, que hay muchísimas, sobre todo de la gente que está intentando empezar en todo esto. Hemos hablado hace nada de la gente de Silicon Valley. ¿Cómo sigue siendo el mito, la meca del emprendedor? ¿O se va a Silicon Valley o nada? ¿Cómo está todo esto? Bien, a ver, Silicon Valley sigue siendo un destino muy apetecible más allá de lo que podamos pensar de, joder, mola ir a Silicon Valley. Realmente la oportunidad que tenemos en Silicon Valley es tener una infraestructura, un entorno muy orientado al emprendimiento. De tal forma que las empresas que van allí, en el mismo lugar donde están ellos emprendiendo, en el despacho de al lado tienen otro emprendedor, en el de al lado otro emprendedor, en el de al lado otro emprendedor. Por lo cual eso genera unos ecosistemas que generan unas sinergias bastante importantes. Todo el tema de, por ejemplo, el capital, las rondas de financiación, allí es muy bueno, es normal. Las fiestas de los jueves para ir a exponer tu idea y demás. Por lo cual no es la meca, no es el último o el único sitio donde podemos ir, pero sí que es cierto que es una oportunidad interesante. Se habla y me comentan que si hay mucho falso mito entre el emprendedor, lo típico de a los 30 me retiro de tener la gran idea, si ya no la he tenido a los 30 no la voy a tener nunca. ¿Qué cosas hay en este sentido? Pues mira, yo creo que, fíjate, en esa pregunta hay muchos puntos importantes sobre esos falsos mitos. Quizá hay uno que está muy arraigado en la cultura española, que es el emprendimiento como el pelotazo. Es decir, yo emprendo para en 3 años vender la compañía y retirarme. Realmente el emprendimiento se tiene que entender como un viaje de autoempleo, no exento de esfuerzo, es duro y sobre todo con una cierta continuidad, ¿vale? El primer mito, por así decirlo, es cultura del pelotazo. Hay otro mito que también has mencionado en la pregunta, que es el tema de la idea. La gente normalmente que emprende se enamora tantísimo de su idea que piensa que la idea es lo único, es lo fundamental. Lo primero es que entienda que esa idea la puede haber tenido otra persona en otra parte del mundo. Por lo cual no es tan importante la idea, sino la capacidad que tengamos de ejecutar esa idea, la capacidad que tengamos de rodearnos de un equipo humano, de captar capital y de ordenar esos recursos de una forma rápida. Y fíjate, un último mito quizá sería el tema de la primera idea es la que va a triunfar, ¿no? El concepto de, yo creo, del emprendimiento en serie, es decir, tenemos que emprender, equivocarnos, levantarnos, aprender de eso que nos hemos equivocado. Es una cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú vas a pedir una financiación para un proyecto, te preguntan, muy bien, ¿cuántas veces has fracasado? Mientras que te quedas aquí en España diciendo, no, yo no puedo decir que he fracasado. Por si acaso. En Estados Unidos te piden y te exigen que anteriormente hayas fracasado. Y un tema recurrente que siempre nos dicen, el dinero, la financiación, que si capital riesgo, que si hay otros modelos. ¿Cómo está ahí, sobre todo cómo está en España? Porque a lo mejor en Estados Unidos es mucho más fácil conseguir financiación. No, es relativamente sencillo según el nivel de capital que hablemos. ¿De acuerdo? Yo creo que para un emprendedor es bueno saber que el concepto de capital semilla, el capital de Friends and Family o de los fondos que dan capital semilla, hay bastante dinero. Hay muchos fondos que están manejando 2-3 millones de euros que a base de pequeños capitales semilla de 50.000 euros suficiente como para poner en marcha una iniciativa. Si bien es cierto que a partir de ahí el siguiente salto, el capital riesgo, no es que sea más complejo. La mayoría de las compañías que crecen a base de capital riesgo. De ahí ya la relación que existe con el fondo es diferente, es más profesional, más financiera, pero yéndonos a la base del emprendimiento no hay ningún problema. Lo importante es tener una buena idea. Bueno, José Manuel, muchas gracias. La semana que viene más. Nosotros seguimos con más asuntos. No te importa, ¿no?, que te haya copiado la agenda. Vamos allá. Hasta luego. Hasta luego. Su participación es muy importante en Digital Business. Mándenos sus dudas a nuestra cuenta en Twitter, @TheBusinessTV, con el hashtag #DBTV. También puede escribirnos a través de nuestra página en Facebook, www.facebook.com/DigitalBusinessTV, y a través de nuestra página web. La reciente celebración del Intel Developer Forum, el IDF, en San Francisco, ha generado numerosas noticias por parte de la compañía. Pero, ¿qué es realmente el IDF?
Es la cita anual más importante de la compañía, un evento fundamentalmente técnico, pero muy útil para la prensa, porque nos permite poner un poco de orden en el caos de nombres y tecnologías, hablar con los responsables de productos, tomarnos una cerveza con ellos o